Hoy toca esta mesa de trabajo que versa sobre grupos independientes. El coordinador, el especialista que va a introducir nuestra mirada con ellos es el maestro Fausto Ramírez. Él es de Guadalajara, él dirige el grupo de teatro A la Deriva, ha sido maestro de varias generaciones de teatreros, ha sido también el tutor del Diplomado Nacional de Práctica de Vuelo y además le va a las Chivas. Eso es muy importante. Bueno, Fausto, gracias. Gracias, buenos días. Está muy flaco el micrófono o muy gorda la cosa esta. Bueno, trataré de... Para otros meses. Bueno, la dinámica que vamos a tratar de implementar y tratar de dialogar alrededor de los temas que tienen que ver con la aparición de los grupos de teatro independiente. No es una aparición longeva, a pesar de toda la tradición de creadores que desde la independencia han mandado su aportación al Teatro Nacional. Y ahorita yo voy a exponer un poco por qué la ruta de la independencia, de la gesta heroica, y cómo estos grupos, representados ahora por estos 6 notables elementos, le han dado rostro al Teatro Nacional los últimos 15 años, en mi opinión. Lo hablo como un testigo privilegiado del hacer. La primera parte voy a hablar un poco, espero no aburrirlos, y después ya vamos a entrar en la materia que nos interesa, que es entrar al closet de los independientes, ¿no? Cada uno va a abrir un poco el baúl de sus procesos para que al final de estas primeras 2 horas podamos entablar un diálogo con ustedes, hacer preguntas y rematar con las clínicas. El arte nuevo de ser independiente. Reflexiones de un testigo en butaca privilegiada. El sonido de la palabra independiente ha acompañado como un zumbido mi camino por los exabruptos sinuosos del teatro que he hecho. Al hablar del teatro que he hecho, no me refiero solo a las puestas en escena, adaptaciones o gestiones en las que he estado involucrado. El término hacer teatro lo pienso también al teatro que he visto, dado que es la mirada la que complementa, redondea el hecho escénico. Ignorar a los testigos como parte fundamental de la factura de nuestro teatro es dejarlo trunco, incompleto. Por lo mismo, podemos decir que el teatro independiente lo hemos hecho entre todos. Van estas palabras en homenaje a los luchadores que nos dieron teatro, porque si hablamos de independencia, deberíamos festejar un día al año en el Zócalo del Corazón a todos aquellos guerreros que en su lucha, obstinación, pasión, pero sobre todo amor, han colocado el teatro en el centro de sus comunidades. ¿Cómo concebir el término independiente en un país donde el vasconcelismo ha estado fuertemente ligado a la creación? Recordemos que una de las primeras manifestaciones de un teatro que pretendía independizarse, en mi opinión, es el fugaz movimiento del Teatro Ulises, comandados por María Antonieta Rivas Mercado. Paradójicamente, esta iniciativa, que hoy llamaríamos ciudadana, sentó las bases para la creación de espacios oficiales que en la actualidad cobijan el teatro, particularmente el avecindado en el DF. Hasta ese momento no había habido una respuesta a la incipiente hegemonía nacionalista o al negocio del teatro con filias fuertemente arraigadas en los grupos ibéricos que hacían sus torneos en nuestro país. Esto nos dice que la independencia fue desde el texto de este grupo Ulises, que curiosamente no eran textos mexicanos los autores atraídos por este movimiento. El discurso nacionalista y la hegemonía de Vasconcelos inhibió, en mi opinión, la aparición de grupos independientes con la nitidez que una república como la nuestra requería. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. Durante mucho tiempo, el teatro se depositó en los espacios del Estado, compañías oficiales y teatro universitario. Esto no obsta para que en cada región surgieran esfuerzos, muchas veces ligados a un movimiento de amateurs que a un teatro independiente profesional. Esto es, todos vamos a tener en los
31 estados, un abuelo teatral que era aficionado, que eran amateurs, no en el sentido profesional que hoy entendemos la palabra o la conformación de las estructuras de estos grupos. Esto es que un árbol genealógico de cada uno de los rincones de esta vasta república encontraremos un grupo de teatro que por diversos motivos, placer, ocio, didáctico, poético, sembraban la semilla del teatro desde una postura que rebasaba el discurso oficial, pero a la vez no pretendía posicionarse como un espacio profesional constante. Como se ha apuntado ya, el teatro independiente fue inhibido por el teatro universitario. Décadas de desarrollo, indagación y posicionamiento, si no impidieron, al menos sí frenaron su desarrollo. ¿Por qué había que hacer teatro con inquietudes sociales, estéticas o de vanguardia si el teatro universitario ya lo estaba haciendo? O lanzo la pregunta, si quiero hacer un teatro de estas características, ¿me junto o me pego al grupo de teatro oficial de mi comunidad? Eso sucedió durante mucho tiempo. Transcurren los fabulosos 60 bajo el cobijo de Poesía en Movimiento, los grandes maestros que siguen vigentes y se vuelven un referente nacional desde los 60 hasta 3 décadas posteriores. Comienzan los primeros intentos de descentralización de la hegemonía chilanga en el Teatro Nacional. La creación del evento que hoy nos cobija, que es la aparición de la Muestra Nacional de Teatro a finales de los años 70, vino a abrir los referentes de la comunidad nacional. Antes, en los estados, particularmente si querías ver, conocer o saber lo que se estaba haciendo en el mainstream del teatro, tenías forzosamente que viajar al DF o en algún sentido, algún egresado de las escuelas de feñas regresaba a las llamadas provincias con algunos textos a formar, si no grupos, proyectos apuntado, se ligaban fuertemente a los espacios oficiales, instituciones de cultura, secretarías de cultura o departamentos de bellas artes se llamaban entonces, o universidades. Por lo que la aparición clara de grupos independientes en los años 70 estuvo ligada muy fuertemente a una actitud contestataria de la situación política. Aquí voy a recordar a un grupo emblemático que hizo una labor muy fuerte en las comunidades. Me refiero al grupo Sopilote, si alguno de ustedes, quizás por edad no, pero lo han escuchado, de los hermanos Betancur en San Luis Potosí, que junto con otros guerreros de la escena daban la lucha contra el poder desde el discurso desmadroso e iconoclasta. Es entonces, en los 70, que la palabra independiente comenzó a estar ligada con los grupos de teatro que decidían salirse del espacio oficial. Por lo tanto, sufrir las penurias de la marginación de los espacios de presentación, que como ya sabemos, están en su mayoría detentados por el gobierno en cualquiera de sus órdenes federal, estatal, municipal. Por lo que las manifestaciones de los grupos independientes se acotaban o bien a la espera de una programación en algún teatro oficial, sigue sucediendo, o la búsqueda de la movilidad en comunidades, situaciones que en ambos casos definían su estética. Seguramente en todos los estados encontraremos este tipo de grupos que sentaron las bases más firmes de la creación del concepto de grupo independiente de la época previa a la aparición del Fonca salinista. Me detengo en estas fechas cruciales, en mi opinión, para que los grupos que comiencen a aparecer con mayor nitidez en la escena nacional, con la combinación de un discurso estético y una militancia contestataria del discurso oficial. En ese entonces, las muestras nacionales, recuerdo una en Morelia y otra en Jalapa, eran sesiones interminables donde cada estado mandaba 2 obras. Esto es que a lo largo de una semana, 8 días que duraba la muestra, tú te chutabas 60 obras. O sea, había obras incluso a las 2 o 3 de la mañana, hasta que se empezó a acotar durante los 80s la participación de los estados a través de la aparición de las direcciones artísticas, a través de los centros, de los FORCAS, que creo que hay una intervención del FORCA en esta muestra. Y uno iba a las muestras nacionales a ver a los grandes maestros. O sea, te ahorrabas varios viajes al DF y en la muestra nacional podías ver los trabajos de Luis de Tavira, de Julio Castillo, del maestro Margules, del maestro José Caballero, y ahí te ahorrabas, y los grupos independientes eran una especie como de rinconcito de esas muestras nacionales, no eran los protagonistas, eran las compañías de teatro universitario, la veracruzana, claro está. Fue entonces que sucedió a principios de los 90 un fenómeno muy curioso.
Por ahí del 94 en Monterrey apareció un grupo de teatro comunitario llamado Teatro del Istmo, comandados por Marco Petris, con una versión de La Llorona memorable para todos, y que desde el rincón del Istmo de Tehuantepec, en la ciudad de Tehuantepec, hacía su teatro. Y como alguna vez me platicó Petris, que él se metió a una casa porque en la plaza se burlaban de su actriz, que era su esposa, o que iba a ser su esposa, porque decían, no le crean nada, es la que vende los jugos. Entonces él se metió a una casa y comenzó entonces a dinamizar su teatro, a dialogar, y por ahí alguien lo detectó, lo lleva a una muestra nacional y comienza a ser, entonces, voy a decirlo con mucho cariño, la plumita de vomitar del teatro regional, ¿no? O sea, Petris comienza a viajar mucho, su teatro es muy, muy particular, muy enclavado en una comunidad. Junto con la aparición de Petris, aparecen tres grupos fundamentales también en el 94, 95, 96, que es el Rinoceronte Enamorado, Los Endebles, que entonces no se llaman Los Endebles de Boris Schumann, ese teatro de Ricardo Delgadillo, y en una muestra en el 95 en Monterrey, los protagonistas de la muestra nacional dejaron de ser los teatros oficiales y comenzaron a ser los grupos independientes. Octavio Trías, en el norte, en Ciudad Juárez, aparece también por ahí del 93, 94, ahí hay un Amsterdam Boulevard donde yo vi a Toño y aquello de Oscar Liera, Dulces Compañías, y lo que veíamos era la solidez de un grupo de grupos, pero todavía fuerte ligados al texto. Estos grupos rompen la cortina de hierro del teatro oficial. Ahora había que ir al teatro, a ver el teatro que hacían los independientes y ya no lo que hacían los grupos oficiales. Tan es así que fue en la época, en los 90, donde los grupos institucionales entran a una crisis súper fuerte. Hablo de la crisis de la Veracruzana, hablo de la crisis de la compañía de la UDG, la compañía nacional entra a una crisis súper fuerte, entre otros. Por lo tanto, los grupos independientes comienzan a ser un referente. Comienza la época de la colonización de los espacios oficiales a partir de los creadores independientes. Alguna vez lo señaló el maestro Obregón, Rodolfo Obregón, comienza aquí el fin de la historia del teatro oficial como ente hegemónico, por lo tanto, el inicio de una declaratoria de independencia que hoy nos tiene en esta mesa. No es gratuito que la mayoría de los trabajos postulados en esta muestra se hayan inscrito en la línea curatorial de la independencia. De los 300 y tantos trabajos, 160 eran de grupos independientes, o sea, 146, perdón, cerca del más del 50%. Impensable hace 20 años. Otro suceso que marcó la aparición con mayor nitidez de los grupos independientes, hablo desde las provincias o desde los estados, es la aparición del formato del Programa Nacional de Teatro Escolar y la aparición de licenciaturas en los estados. Esto es, antes de los 90, si tú querías estudiar o especializarte, te tenías que ir al DF. A partir de los 90 comienza a haber licenciaturas en muchos estados. Hoy hay más de 12 o 15 ciudades que tienen licenciaturas y por lo tanto la formación ya comienza a ser más propia de los estados y por lo tanto los egresados comienzan a asociarse entre ellos y a sacar sus proyectos de independencia. Y el Programa Nacional de Teatro Escolar, particularmente en los 90, que comandaba en ese entonces Mario Espinosa, tuvo una particularidad que se concentraban todos en una ciudad específica, en Querétaro, en Pátzcuaro, y aprendías modelos de producción que en los estados no eran conocidos. O sea, es en ese entonces que aparece la figura del productor ejecutivo, una figura impensable y hasta molesta para muchos de nosotros, porque era el que administraba, el que te decía que no, y yo alguna vez se lo comenté a Juan de Dios, o sea, el mejor productor ejecutivo es el que te dice que no, porque te va a ubicar en la tierra, te va a decir, no es posible que tengas un helicóptero en escena, y no le vas a pagar a los actores. Esas dos figuras, el Programa Nacional de Teatro Escolar y la aparición de licenciaturas en los estados, comenzó a hacer más nítida la necesidad de una asociación interna de los grupos, particularmente de los grupos jóvenes. Otro de los sucesos que en mi opinión marcó el rumbo de los grupos independientes fue
la aparición del Programa Nacional de Teatros para la Comunidad Teatral. O sea, aquellos teatros del IMSS, algunos de ustedes vivieran en una ciudad donde hay un teatro del IMSS, hay 64 en la República, casi todos pegados en el centro hacia el norte, algunos en el sur, 32 son al aire libre. Lo que pasa es que yo fui por ahí un poco metiche de esas situaciones. Y muchos grupos de teatro independiente pudieron acceder entonces ya a un teatro que hasta entonces era oficial, con un presupuesto de $1 millón anual, para hacer 3 estrenos al año, tener más de 80 funciones al año. O sea, todas estas cuestiones que te sugerían, pero el programa tuvo siempre un inicio no incierto, porque fue muy luminoso, tuvo ciertas mutaciones. Había grupos de teatro oficial o grupos de teatro universitario que se volcaron en asociaciones civiles para poder tener el programa. Era una condición para tener un teatro del IMSS, ser una AC o una SC, y ahí aparecen esta especie, como dice Alessandro Barico, de mutaciones muy favorables para el teatro, pero que todavía no le daban cabida a todos los grupos independientes como hoy los vemos con este rostro y esta nitidez. Mexicali a secas, un público se prepara en Culiacán, que era el Tatúas de Oscar Liera, pero entonces también aparece el movimiento, en mi opinión, de lo que es las nuevas dramaturgias, ¿no? Luis Mario Moncada, Jaime Chávez. Poco, esas dramaturgias ya no tenías que esperar a que se editaran, sino al ser de jóvenes y cada vez más jóvenes, comenzaron a ser más directos con los grupos de teatro. O sea, esto es, cuando yo empecé a hacer teatro, tú tenías que esperar a que se editara la obra, y para entonces no solo ya estaba editada, sino ya estaba estrenada en el DF, y no solo estaba ya estrenada en el DF, sino ya había hecho un circuito, y bueno, tú lo que hacías era una especie de espejo, ¿no?, de lo que se hacía en el DF, pero no había una identidad propia de los grupos independientes. Son estos grupos que mencioné arriba los que comienzan a darle esta identidad. Junto con esto hay otro factor fundamental, en mi opinión, para el desarrollo de los grupos de teatro independiente, que es la gran migración del norte. Y aquí voy a hablar de un caso que ayer he platicado con Mario Espinosa, que es la Coordinación Nacional de Teatro, a través de la Compañía Nacional de Teatro, decide hacer un montaje alrededor de la figura de Felipe Ángeles. Y entonces detectan el grupo de teatro, Albor de Teatro, de Octavio Trías, donde sale el maestro Antonio Zúñiga y una serie de creadores fundamentales hoy para el teatro independiente y el teatro nacional, y se los llevan a una residencia en Pátzcuaro, ¿no? En San Cayetano, un viejo seminario, así que tenía Luis de Tavira. No tan viejo. El impacto de esa puesta en escena, Felipe Ángeles, está ahí en Canal 22, lo podrán ver. Fue tal para este grupo que muchos de este grupo se quedaron o en San Cayetano o en el DF, o empezaron a jugar partes entre el DF, Michoacán y Juárez, ¿no? Y empezaron a hacer pequeños movimientos ahí en el DF. Esto es, migrantes en el DF que en una casa, en el ayuntamiento, es tu casa, se ponían, hacían sus obras y buscaban sus espacios junto con los esfuerzos de los otros grupos. Otro factor fundamental, particularmente para el Distrito Federal, fue la aparición del grupo de teatro Telón de Arena a mitad de los 90, ¿no?, con Martín Acosta. En ese entonces, hasta mitad de los 90, el teatro chilango solo estaba conformado por actividades performáticas como lo que hace Raquel Araujo, La Rendija, pero casi todo el teatro era teatro universitario, no había necesidad de tener un grupo. Y es Martín Acosta, junto con Luis Mario Moncada y una serie de actores, que con sus cartas al artista adolescente, que aparecen también en el 95 en una muestra nacional, y dicen, es posible en el DF conformarse como grupo de teatro independiente. Digo, la trayectoria del maestro Martín Acosta y de Luis Mario Moncada y de esos actores es innegable ahora para los que hoy respiramos más la independencia. Y entonces
muchos grupos de teatro chilango comenzaron a pensarse ya como entes de autonomía y ya de independencia, y no necesariamente de irse a la puesta en escena de la UNAM o irte a la puesta en escena de la Coordinación Nacional de Teatro. O sea, comenzaron a hacer ellos sus propios espacios y su propia voz. Todos estos elementos en la historia reciente comenzaron a plantear la ruta de lo que hoy conocemos como los grupos de teatro independientes, que en mi opinión son de una aparición reciente con la nitidez que hoy las vemos, ¿no? Antes eran hechos aislados, luchas marginales y bueno, pues todo lo que hoy conocemos. Entonces, como segundo punto traigo, ¿qué es la creación de la independencia? La creación de un territorio en donde no hay terreno. Los independientes, a diferencia de los que se cinden en un terreno, el independiente es un migrante que huye de sus propios territorios. Ahí tenemos el caso de los que rompen con el texto, o lo vamos a ver en esta mesa, pero que aún trabajan con la representación, de los que rompen con el espacio convencional, pero conservan aún los lindes transversales con el texto, de los que vienen de las artes visuales y llegan al texto. Esto es, para mí la independencia es una continua migración interna de estéticas, de poéticas, de escindirse de lo que ya había hecho y de renovar lo que he soñado hacer alguna vez. Otro factor que en esta época de la independencia, por así decirlo, es la dramaturgia como un factor liberador. Después de la aparición de estos dos dramaturgos fundamentales en los 90, que en ese entonces eran jóvenes, que eran Luis Mario y Jaime Chabó, aparece una serie de dramaturgos jóvenes, no voy a poder mencionar a todos, con una generosidad muy particular y muy ligados a los grupos de teatro que comienzan a compartir sus textos de una forma más libre que a través de las líneas editoriales. Evidentemente la aparición de la red, de dramaturgia mexicana, de muchas cosas. Y lo que sucedía es que tú ya desde tu ciudad, desde tu rancho, como dice el maestro Fernando de Ita, podías escribirle a David Gaitán, decirle, mándame lo último que estás escribiendo porque tengo aquí a mi grupo de teatro queriendo hacer algo. Y entonces comenzó a perfilarse un nuevo rostro de los grupos de teatro independientes en los estados particularmente, ¿no? Una lucha muy particular, lo vamos a ver en el caso de Raimundo, de Tijuana, es la posibilidad de tener textos específicos para el grupo de teatro del Estado y ya no un texto que se estrena primero en el DF y después, mucho tiempo después de que ya se cancelan los derechos y todo eso, te llega a un grupo, a tu grupo, ¿no? Yo también soy un habitante de esos territorios, ¿no? La lucha por encontrarte dramaturgos cómplices o desarrollar tus propias dramaturgias ha sido una cuestión fundamental para este movimiento. Michel Foucault dice en su libro de Seguridad, Territorio y Población que la capital debe dar identidad. En estos momentos pienso que los grupos de teatro independiente son de una capital, no de un capital variable como nos enseñaban en la secundaria de las sociedades civiles, sino de una capital variable. La identidad de estos grupos se va moviendo del eje de acuerdo a sus necesidades muy, muy particulares. Raquel Araujo es un gran ejemplo de ello, Juan de Dios también es un gran ejemplo de ello, el regreso al barrio de Toño Zúñiga es otro ejemplo, y evidentemente David Gaitán y Atabal son ejemplos de que ellos van conformando su identidad de acuerdo a las necesidades y por lo tanto van cambiando su capital, o sea, su espacio de identidad, su rostro de identidad para los demás, ¿no? Cada uno, no voy a abundar mucho en la labor que cada uno de ellos hace, porque ellos tendrán su espacio para hablar. Tenemos desde el grupo de fronteras ligadas al texto y a la complicidad, con un dramaturgo que responde con firmeza a los temas nuevos que hay que abordar el público joven. Lo vamos a ver en esa complicidad que tiene Ray con Enrique Olmos de Ita, que está ahí, de norteño, como de promotor de Vox.
tenemos la migración interna de murmurantes, tenemos aquí a Carretera 45 y su obsesión por lo marginal, y esto es, y a mí cada que voy con Toño a la colonia Doctores, recuerdo mucho aquel montaje de Amsterdam Boulevard y de Dulces Compañías, y a Octavio Trías y su obsesión por lo marginal. Y tenemos un caso muy particular que es todas las fiestas de mañana y su indagación con el texto. Aquí ya lo platicaba ayer con David Gaitán, es como el DF ha conformado grupos de teatro con transversalidades. Esto es, tú ya no perteneces a un solo grupo de teatro independiente, sino puedes participar en 2 o 3. Antes, incluso en la formación de aquellos grupos de teatro, era como el viejo fútbol. O sea, empezabas con un club y te retirabas con ese club, y era considerado una gran traición irte a otro grupo de teatro. Era así, considerado así, de guerra santa y todo. O sea, de dejarse de hablar, no existía el Facebook, pero si hubiera existido hubiera sido muy divertido ver las peleas feroces cuando a alguien se le ocurría aceptar el trabajo con otro grupo de teatro. Hoy, gente de la generación de David Gaitán nos dice que no, que ya es posible convivir en varios clubes, evidentemente con una identidad muy particular, y cada club tiene su idea y su capital, como lo he comentado. Junto con esta aparición a partir del 1995 al 2001 de la conformación del rostro nacional de los grupos de teatro independientes, es importante leer a todos los grupos de teatro independientes en sus contextos, ¿sí? O sea, esto es no leer a un grupo de acuerdo al contexto de una ciudad, por ejemplo en Guadalajara, que es una ciudad rancho bicicletero, pero una metrópoli en el sentido de grandotota, pero que todavía tiene muchos factores morales, religiosos, políticos, que nos hace de repente contradictoriamente provincia y primer mundo, y luego no, y luego sí. No juzgar, por ejemplo, a los grupos de teatro independientes que todos están en el texto o en la representación, y luego pasa eso con estos movimientos, ¿no? Pasa eso que de repente alguien hace, o se le ocurre hacer la relectura de un clásico, y tú entonces como dices, no, por favor, si el texto hace mucho que ya, por favor, aquí lo dice Hans Lehmann, ¿no? Es que cuando dicen Hans siempre pienso en los cuentos que me daban en la primaria así de el Hans el tonto, ¿no? Así se llamaba un cuento. Entonces, a los grupos de teatro independientes, al teatro en sí, hay que juzgarlos en sus contextos. A lo largo de esta historia ha habido fallidos intentos de fundar una liga hanseática de la independencia. O sea, esto es, a partir de la necesidad que el FONCA pone de, si quieres tener México en escena, si quieres tener teatros de la comunidad teatral, debes constituirte legalmente. Vimos una de las enormes ventajas, lo vamos a ver con Ana Berta Cruces, las enormes ventajas de tener una AC, ¿no? O sea, puedes bajar recursos que no necesariamente vienen directamente del Conaculta. Ayer se hablaba de que hay que repartir equitativamente los dineros del FONCA entre todos, y se decía, ¿y no van a ajustar? Es claro que no van a ajustar, pero también hay que voltear a ver a otros lados, como independientes, que necesitamos ciertos apoyos que no vienen de la cultura, que no vienen directamente del dinero para la cultura, que pueden venir de Cedesol, que pueden venir del DIF, que pueden venir La cuestión es saberse acomodar. Los que se inscribieron a la clínica con Ana Berta le van a poder preguntar, y ella generosamente seguramente les va a comentar. En fin, la independencia en México de los teatros es una independencia muy reciente, a diferencia, por ejemplo, de los teatros del sur, ¿no? El Galpón, que vino en el exilio en los 70, nos decían, no, es que allá estamos organizados, allá no hay FONCA, allá no hay subsidio, allá no hay Ministerio de Cultura, necesitamos hacernos en el barrio. Aquí la pregunta que iremos lanzando poco a poco, primero con la exposición de cada uno de los compañeros, es
más allá de la estructura económica, que es fundamental para el teatro independiente, es cómo hoy vivimos la independencia en migraciones internas, cómo hoy vivimos las gestiones, las decisiones de nuestros propios tabúes a hacer el rostro que hoy nos damos y cómo nos vamos asociando, y eso va a ser una pregunta muy interesante para la segunda parte. Creo fundamentalmente que los grupos de teatro independiente le han dado un nuevo rostro al Teatro Nacional en los últimos 20 años, tan es así que ahora son los protagonistas del Teatro Nacional. Ahora, no es una condición sine qua non, o sea, que ya eres independiente y ya vas a ser chido, ¿no? O sea, no es así. O sea, hay una lucha, hay un camino, y los testimonios de los 6 compañeros que están aquí nos van a ir dando nortes y dando luz, abriéndonos horizontes a partir de sus experiencias. Es la independencia lo que nos da rostro, y como dice, cierro esta reflexión parafraseando a León Tolstoy, que dice: todas las familias del mundo se parecen en su felicidad, lo que los hace particulares es una desgracia que cada una tiene, y eso es lo que vamos a descubrir hoy en las particulares desgracias de ser independientes en esta mesa, ¿no? Digo, porque finalmente todos ahorita, si abrimos el micrófono, decir, sí, yo vendo funciones y a mí hago fila en el FONCA y nunca me dan la beca y todo eso. En eso todos nos parecemos. ¿Cómo resolvemos esas particularidades? Es lo que será interesante. Esto es, mi reflexión alrededor de la independencia como el nuevo rostro del Teatro Nacional. Cedo la palabra para ya entrar en materia a Juan de Dios Rat, que junto con Ariadna Medina desarrollan el proyecto Murmurantes en Mérida. Y aquí es súper importante, aquí hay 2 personas, dos grupos de Mérida. Hace 15 años, tú en Mérida pensabas en el teatro regional, solamente. Incluso los grupos de teatro que llegaban a ir a las muestras nacionales están muy ligados al teatro regional del Cholo Herrera y gente fundamental para estos movimientos. Y hoy tenemos en esta muestra nacional 3 trabajos de Mérida. Es la recolonización de la península. No se querían separar, ahora se quieren apropiar de la República, ¿sí? Y bueno, Juan de Dios y Ariadna hacen una mancuerna muy particular, y yo los conocí el último módulo, y parten del texto, y vamos a ver cómo es que del texto están ya en otra parte, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Pues bueno, yo soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y me fui a vivir a Mérida hace como 10 años. En el Distrito Federal había estado trabajando con varios grupos independientes, y cuando llegué a Mérida pues no conocía a nadie. En ese momento estaba el proyecto de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que dirigía la maestra Raquel Araujo, y fue así que empecé a integrarme al ambiente del teatro en Mérida. Pasé por varios grupos independientes en Mérida, y como muchos creadores que están aquí, pues es una trayectoria en la que vas aprendiendo cosas. A mí me sucedió que con algunos grupos participé en programas de teatro escolar, con estas capacitaciones que daban en Pátzcuaro, con Grupo 55 y con Casa del Teatro, y pues ahí se aprenden muchísimas cosas también, y uno va generando la idea de qué podría yo hacer en el momento en que yo pudiera tener un proyecto propio. No fue sino hasta que coincidí con Ariadna en un proyecto ya en La Rendija con la maestra Raquel Araujo, que se dieron las condiciones en que ya estábamos en un grupo independiente con una estructura muy organizada, muy fuerte, con mucha experiencia, y eso la verdad es que nos ayudó muchísimo, porque
aprendimos mucho y coincidió también con la llegada de práctica de vuelo a Mérida con un diplomado que coordinaba Ricardo Ramírez Carnero y Arturo Nava, y que en efecto era un diplomado con las bases del teatro de puesta en escena. Entonces, pues nosotros nos aplicamos ahí mucho, tuvimos la fortuna de contar con Óscar Urrutia como nuestro escenógrafo y de hacer una ópera prima en la que ya Ariadna como productora y yo como director empezamos a poner en práctica las herramientas ya del diplomado. Y de ahí pues pasamos ahora sí que a buscar ya con Jorge Vargas una perspectiva diferente de lo que es el trabajo escénico, que es lo que yo les quisiera compartir ahora, y que bueno, vamos a ver un pequeño video que va a estar nada más de fondo, la pura imagen, y yo les voy contando cómo sucedió esto. Lo traigo escrito para tratar de ser sintético y no abundar tanto. Entonces, pues bueno, Murmurante Teatro fue fundado en 2008 por Ariadna Medina y Juan de Dios Rat. Es un proyecto de creación e investigación escénica afincado en Mérida, Yucatán, interesado en el quehacer teatral contemporáneo y en el intercambio con otras disciplinas, tanto artísticas como científicas. Tiene el propósito de hacer del arte escénico un vehículo idóneo para producir y difundir conocimiento, diálogo y reflexión sobre problemáticas sociales que impactan cotidianamente la realidad de nuestra región en la península de Yucatán. El método de trabajo del grupo incluye un laboratorio transdisciplinario donde se investiga la naturaleza de esas problemáticas desde diferentes puntos de vista. El suicidio, la violencia intramuros y el paro laboral son temáticas de los tres últimos proyectos, que son El viaje inmóvil, estudio en espiral sobre el suicidio, Manual de cacería y Sidrapino, vestigios de una serie. Generar materiales audiovisuales para llevar un registro de los procesos de trabajo se ha convertido en una línea estética del grupo. Actualmente contamos con un largo y un cortometrajes documentales, que son El viaje inmóvil y Murmurante en el umbral de lo escénico. Hemos participado en varias muestras nacionales de teatro, festivales internacionales, giras y coloquios. Fuimos acreedores al Fondo Municipal de las Artes de Mérida en 2 ocasiones, a la beca de coinversión del FONCA también en 2 ocasiones con El viaje inmóvil y Manual de cacería, y fuimos seleccionados para participar en la Cuadrienal de Praga 2015 en la categoría de objetos con Sidrapino. También recibimos el Premio a la Cultura Ciudadana 2014 del Ayuntamiento de Mérida en la categoría de empresas culturales. De la periferia y el contexto local de producción escénica. Murmurante Teatro es un espacio de pequeño formato con capacidad para 80 espectadores, ubicado al norte de la ciudad de Mérida. Está en la calle 9, número 71, entre Avenida 20 y calle 18 de la Colonia México Norte. Ahí realizamos los laboratorios escénicos que generan los montajes del grupo. Paralelamente damos funciones a público general en temporadas y festivales locales, así como funciones previamente vendidas a escuelas, universidades, instituciones públicas y privadas. Actualmente la sede cuenta con una residencia para artistas que colaboran con el grupo. Murmurante también ha funcionado como cineclub y ahí se han presentado las óperas primas de varios jóvenes realizadores yucatecos. La estrategia que Murmurante ha implementado para poder sostenerse es, en primer lugar, la venta de funciones a escuelas, universidades e instituciones interesadas en nuestro trabajo. Entre ellas podemos mencionar a la Universidad Modelo, la Universidad Marista, la Universidad del Valle de México, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, los Boy Scouts, la Policía Federal, la Policía Antisecuestros, Centros Juveniles del Estado y las Policías Municipales de Mérida, Canacín y Tizimín. También hemos buscado alianzas de coproducción con organizaciones de la sociedad civil. Tal es el caso del Instituto Interdisciplinario de Psicología Jurídica y el Programa Integral de Atención al Suicidio de Yucatán, Memorabilia, Casa Productora y las revistas culturales Origama y Conejo Belga. Murmurante también gestiona la obtención de recursos públicos para la creación escénica a través de su participación en convocatorias municipales, estatales y federales. El trabajo escénico de Murmurante se ha nutrido de las experiencias de creadores de larga trayectoria que han hecho residencias y colaboraciones. Es el caso de Jorge Vargas, Jesús Hernández, Noé Morales y Eduardo Bernal.
La concepción de teatro que nos proponemos realizar se expande a otros territorios, como el de la intervención social, las acciones en la comunidad, la recolección de objetos, documentos y archivos. De esos vínculos con la comunidad surgen personajes clave para la construcción del discurso escénico, como lo pueden ser el doctor Gaspar Baquedano, que es el coordinador del programa de atención al suicidio, los descendientes de la familia Pino, el criminólogo Paulino Sib, los trabajadores de la Sidra Pino, abogados, antropólogos, médicos, buzos espeleólogos, entre otros. El trabajo de Murmurante va dirigido a espectadores de 12 años en adelante. Nos interesan mucho las comunidades estudiantiles de nivel medio superior y superior, así como el público adulto. Desde el inicio quisimos que nuestro trabajo tuviera una larga vida y que fuera autosustentable. Es una aspiración que la mayor parte de los grupos independientes de Mérida ha tratado de alcanzar mediante las políticas de producción de sus espacios. En nuestro caso, el formato de nuestra sede, que es pequeñito, nos brinda la oportunidad de abrirnos al diálogo con los espectadores, quienes en muchos casos se asoman al teatro por primera vez. Esto ha dado pie a muchas conversaciones con espectadores que quieren saber más sobre las problemáticas sociales tratadas en las piezas. En Campeche, por ejemplo, sucedió que los médicos de la Secretaría de Salud de ese estado vieron El viaje inmóvil en la Muestra Nacional de Teatro y tras aquella experiencia decidieron abrir un programa integral de atención al suicidio local, asesorados por el Programa de Yucatán. La producción de documentales es otro elemento importante que ha afianzado la relación del grupo con un público que permanece atento a lo que hacemos, tanto en Mérida como en otras ciudades de la República. En mayo del 2014, por ejemplo, auspiciados por el CITRU, presentamos el documental El viaje inmóvil en las salas SB. En agosto de ese mismo año, Sidra Pino, Vestigios de una serie, formó parte de la programación del Centro Cultural del Bosque con 8 funciones en el Teatro El Galeón. En Mérida hemos logrado articular un público que sigue nuestro trabajo. Esto nos ha permitido contar más de 150 funciones del viaje inmóvil, 120 de manual de cacería y 35 de Sidra Pino. Sidra Pino, Vestigios de una serie, es una pieza que se basa en la recopilación de un archivo de objetos, testimonios y documentos que surgieron de diversas acciones en el espacio público a lo largo de más de 3 años de seguimiento de la huelga tras el abandono y cierre de la emblemática embotelladora yucateca. La fábrica es un edificio en el barrio de Santiago que abrió sus puertas en 1888. Sigue en pie como documento arquitectónico de la ruina de esa industria. Los trabajadores en huelga, especialmente los más viejos, quienes hasta el 23 de septiembre del 2015 boteaban en las calles cercanas al edificio, habitaban un local enfrente del mismo que fue en otros tiempos el Salón de Recepciones Pino y a últimas fechas su local sindical. En este último espacio que les quedó a los trabajadores hemos intervenido en varias ocasiones con acciones tales como la degustación de Sidra Pino, la instalación Luz Fragmentada y 2 ediciones de La Noche Blanca. El proyecto ha tenido, por lo tanto, una vertiente de intervención social en la que, a partir de acciones artísticas, hemos hecho visible la causa de los trabajadores y establecimos cierto tipo de mediación entre ellos y los ciudadanos, reactivando sus espacios de reunión y transformando un vestigio de cierta etapa del desarrollo de la industria local en un objeto cultural que implica la memoria colectiva de los meridanos. Muy cerca de la fábrica está el corazón del barrio de Santiago, con su mercado, su parque, su iglesia, el cine, las fondas para cenar comida típica yucateca, los helados Polito, entre otros. Ahí generamos conversaciones entre los trabajadores en huelga y la comunidad del barrio mediante una acción a la que llamamos La Sidra Pino sigue viva. En una de las calles ruinosas del centro de Mérida, en la calle 60, a la altura de las calles 71 y 73, encontramos un resquicio que solía ser el umbral de una puerta. Ahí realizamos la instalación El tiempo de la ruina con cajas y botellas de Sidra Pino. El 1 de mayo del 2014, en el contexto de la conmemoración del Día del Trabajo, realizamos la acción artística Seguimos en Pie, en la que la presencia de los trabajadores de la extinta embotelladora, subidos sobre cajas de Sidra Pino, ponían de manifiesto la vigencia y el sentido profundo de su lucha, justamente en un día que conmemora la dignidad de la clase trabajadora.
Con el material de registro de estas intervenciones sociales creamos una pieza escénica en la cual la ciudad, la memoria, las migraciones, las dicotomías entre lo justo y lo legal, lo global y lo local, cobran sentido mediante un dispositivo espacial creado por Jesús Hernández, inspirado en imágenes de lo popular, en el ambiente de fiesta y de romería que aún conservan los viejos barrios de Mérida. La música es una selección de la Marchante Selecta y la Orquesta Multicolor, expresiones musicales del colectivo santiaguero, artistas del barrio que interpretan los valores locales desde una concepción abiertamente social ligada al concepto de cultura libre. También participa en la pieza la legendaria pianista y compositora yucateca Judith Pérez Romero, quien a sus 96 años sigue dirigiendo a la agrupación Las Maya Internacional. Entonces es pues más o menos una descripción de lo que es la pieza y de lo que es el perfil del grupo. Muchas gracias, Juan de Dios. Acotar una cosa muy importante, que este grupo, su primer trabajo fue un trabajo de texto, o sea, un trabajo de Tu ternura Molotov de Gustavo Ott, y cómo ha migrado a estas experiencias multidisciplinarias y la particularidad de la importancia de la investigación, pero de la documentación de esa investigación que requiere ahora el teatro contemporáneo. Sin más, le cedo la palabra a la querida maestra Raquel Araujo con su proyecto La Rendija, un proyecto que se avecinó primero en el DF y luego migró de regreso a Mérida. Los que conocemos la labor que hace Raquel, las reflexiones escénicas que participa Raquel, sabemos que es una persona muy ligada a las artes visuales, muy ligada al performance, y ahora lo curioso es que van 2 obras de textos clásicos que la traen a la muestra nacional, y eso es, me llama mucho la atención saber cómo fueron esos procesos. Raquel Araujo, La Rendija. Ya agarro este escrita. Está bien. Están los dos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bueno, nosotros realmente somos un grupo bastante viejito. Nosotros como grupo nacimos en la Facultad de Filosofía y Letras en el 87-88. Ahorita lo que van a ver son unos demos de obra medianamente recientes de la época yucateca. Entonces, nosotros en ese momento en Filosofía y Letras, en finales de los 80s, principios de los 90s, siento que mi generación un maravilloso desencuentro con el teatro oficial que se estaba haciendo en ese momento. Por fortuna nosotros nos encontramos en Filosofía y Letras con el doctor Gabriel Báez Carrington, hijo de Leonora Carrington, que en ese momento estaba muy interesado en la indagación del teatro autobiográfico, al que le dio por nombre teatro personal. Quien conozca sus libros o les interese, por ahí hay algunos capítulos de varios de sus libros que aluden al teatro personal. Entonces, pues nosotros nos volcamos a ver qué pasaba poniendo a prueba estas formas escénicas posmodernas, sin que supiéramos que éramos posmodernos en aquel entonces, bastante periféricos. Nosotros, como lo decía muy bien Fausto, nos enfrentamos en ese momento saliendo de la universidad, en la enorme dificultad de poder programar una obra en los teatros oficiales. Entonces, de algún modo, La Rendija nace con el deseo de una habitación propia, ¿no? Parafraseando un escenario propio, parafraseando a Virginia Woolf, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos a hacer exploraciones de teatro autobiográfico en ese periodo, y gracias a Alejandro Sandoval y Fernando de Ita nos hicimos de un espacio. O sea, nosotros antes de tener nombre el grupo tuvimos un espacio en el 88 que fue el Teatro Santo Domingo, en pleno centro histórico de la ciudad de México. Entonces, fue una época muy, muy rica en la que aprendimos todo aquello que no habíamos aprendido en la licenciatura, como fue desde hacer cableados, hacer toda la instalación. Éramos un grupo en el que todos queríamos ser directores, pero bueno, nos tocó lavar baños y demás. Fue una época muy, muy padre en la que
en ese espacio se dio cabida a voces y a inquietudes de jóvenes teatristas, y me lleno de orgullo al decir que entre ellos estaban pues gente queridísima como Luis Mario, Jaime Chabó, Claudio Valdés Curi, que por ahí anda y que no me dejará mentir porque estuvo como actor en ese escenario de Teatro Santo Domingo con Susana Wayne. Y bueno, pues Leticia Huijara, David Evia, bueno, un montón de gente estuvo en esos 2 años y cachito que estuvimos en el Teatro Santo Domingo de la Delegación Cuauhtémoc. Y bueno, pues sí, era totalmente marginal, o sea, hacíamos exploraciones bastante extrañas de recorrido autobiográfico, performativo, que en aquel entonces apenas se comenzaba a hacer performance en México, ¿no? Propiamente, o sea, después de los efímeros pánicos y de todas estas otras actividades de lustros anteriores, ¿no? Era el momento en el que estaba comenzando la efervescencia del performance. Entonces, pues nosotros realmente comenzamos a encontrar un diálogo, pues que nos resultó mucho más interesante, mucho más atractivo en la vinculación con la gente de Arte-Acción. Entonces, de algún modo, nuestros caminos por los espacios alternativos, porque bueno, la delegación en algún momento se inquieta de ver que había como que demasiado movimiento ahí en el Teatro Santo Domingo, y un buen día llegamos con escenografía cargando y ya estaba cerrado, nos lo habían clausurado. Jaime Chabó había recién días atrás terminado la temporada exitosísima de 100 funciones de Tempranito y en Ayunas, y la escenografía pues en efecto sí era un poco como una especie de basurero. Entonces la delegación dijo, ¿no?, que nosotros quién sabe qué cosas horribles estábamos haciendo en ese lugar, y nos clausuraron. Entonces fue una batalla de varios rato, entre periodicazos, entre recuperar nuestras cosas, y bueno, pues fue una época importante para nosotros, y como no hay mal que por bien no venga, nosotros habíamos prácticamente dedicado esos 2 años y cacho, sí habíamos llevado a cabo obra, pero básicamente nos habíamos vuelto un poco promotores y administradores del teatro. Entonces, el quedarnos sin el espacio, pues obviamente pues nos impulsa, nos lanza a las obras que teníamos en proceso a ya llevarlas a cabo. Entonces, así nos alberga la Biblioteca de México, y tenemos pues una puesta en escena, digamos, yo creo que la primera puesta en escena grande de La Rendija, que fue totalmente sobre la línea de teatro personal. Y bueno, ese fue un camino que anduvimos un rato en México, donde tuvimos un vínculo estrecho con la gente de performance, un diálogo muy cercano con Lorena Wolfer, con Eloy Tarcisio, con Verena Grimm, Hortensia Sánchez, Elvira Santamaría y mucha otra gente queridísima, Víctor Martínez, ¿no?, con quienes pues había un diálogo y una cercanía mayor que con la gente de teatro. En ese momento en el DF yo recuerdo que los actores estaban transitando mucho hacia los comerciales. Entonces, pues estabas en una obra de teatro y de pronto pues el actor no podía porque se iba a hacer un comercial y una serie de cosas. Entonces nosotros como que nos fuimos todavía yendo mucho más hacia el margen, trabajando este formato de teatro autobiográfico. Y bueno, tuve la fortuna, el placer de trabajar 5 años en el CITRU. Entonces eso también construyó para mí, como ya en ese momento como directora del grupo, pues una serie de reflexiones, una serie de vínculos. Hubo un seminario que para mí fue importantísimo, que fue el Seminario del Cuerpo Escénico, en el que reunimos en el Centro Nacional de las Artes a una serie de grupos que en aquel momento estábamos en el año 2000, que para nosotros era importantísimo saber cómo hacían lo que hacían. Entonces reunimos a La Máquina de Teatro, a Teresa Margolles, a Pepe Navarro de música, que sus músicas son muy visuales, estuvo Gurrola, estuvo Abraham Seransky, estuvo Museo Deseo con José Antonio Cordero y Lidia Margules, estuvo Nicolás Núñez, en fin, fue afortunadísimo. No sé cómo logramos reunir a toda esa gente. Entonces cada fin de semana habían diferentes actividades, desde talleres, conferencias. Entonces ese momento yo creo que llegué a un punto en el
en el que hubo un agotamiento de nuevo, ¿no? De ya no hay como más a dónde ir. También habían comenzado a existir en la tele los reality. Entonces eso también hacía que cobrara una dimensión extraña el hacer teatro personal, ¿no? El hacer algo, testimonio y teatro autobiográfico. Entonces comenzamos también ahí a hacer, ¿no? a valorar y tomar decisiones sobre lo que estábamos haciendo en escena. Llega una invitación para movernos a Yucatán con pues, un proyecto muy interesante para la creación, entre otras cosas, de una escuela de artes. Entonces, Óscar, que bueno, Óscar Urrutia, que está aquí abajo, que él y yo pues hemos sido, ¿no? Pues la cabeza de Teatro de la Rendija, también estaba ya él lo dirá en su momento en la clínica, ¿no? Había estado en unos años bastante intensos, trabajando en el CUEC, produciendo cine, haciendo un largometraje, en fin. Entonces decidimos, ¿no? Pues ser fieles a nuestras ideas también sobre la necesidad de la descentralización y pues nos fuimos a Yucatán. Fueron años durísimos, pero ahí me voy a ir a algo que yo creo que es una de las 3 líneas más importantes, no del trabajo, sí del trabajo estético, pero vaya, que tienen que ver con las decisiones que nosotros tomamos. Y una de ellas es la relación con los espectadores. Cuando llegamos a Yucatán, bueno, baste decirles que fuera del año 2000 que la Muestra Nacional de Teatro se llevó a cabo en Yucatán, habían pasado, pues yo creo que todos esos 10 años sin que hubiera presencia de Yucatán en la Muestra Nacional de Teatro, ¿no? Eso es algo serio, ¿no? O sea, en el año 2000 la Muestra Nacional de Teatro fue en Yucatán. Sí, sí. Entonces fue ahí cuando hubieron obras yucatecas, pero no había habido presencia yucateca en esos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, realmente la producción teatral estaba muy disminuida, era casi inexistente. Los grupos importantes que habían tenido sus propias sedes, ¿no? Las habían ido cerrando. Sí habían algunas iniciativas de espacios independientes que estaban funcionando como muy localizados en su zona de la ciudad. Y pues bueno, como de alguna manera de forma paralela a la creación de la Escuela Superior de Artes, y bueno, de hecho la Escuela Superior de Artes ya funcionando, decidimos abrir un espacio escénico en el 2005 que fue Escena 40 Grados. Y bueno, aquí yo lo que podría decir es que de algún modo lo que ocurría en las ciudades que todos queríamos en Mérida, ¿no? Tener acceso al precioso teatro histórico que es el Teatro Peón Contreras. Pero imagínense ustedes, o sea, tiene 600 butacas, el Teatro Mérida tiene 1200, el Daniel Ayala, ¿cuántas tiene, Majo? Tú te lo sabes, 700. Como 700. Entonces, por lo general lo que ocurría era que los grupos, ¿no? Hacían sus ahorritos o les producía en aquel entonces el Instituto de Cultura, que les ponía unas tarimas y unas sillas, y entonces pues era quemar todos sus cartuchos en una función, que a mí me tocó ver funciones así de levantar telón en el Peón Contreras con 3 personas, una de ellas por supuesto la mamá de alguna de las actrices, Tomás Ceballos, un director de teatro de Mérida, que yo le había dicho, pues es que yo quiero ver lo que está haciendo, vamos, y él me decía, no, y yo decía, llévame, no seas gacho, quiero ver lo que se está haciendo en este momento. Y éramos los únicos 3 en el Teatro Peón Contreras en una función. Entonces, bueno, esto está muy ligado a las formas de producción, a la manera en la que uno concibe el proyecto, cómo se relaciona con los espectadores y cómo genera su propio grupo. Entonces, esta experiencia de Escena 40 Grados yo creo que fue muy, muy importante para el movimiento que ahorita se está dando en Mérida, porque de algún modo los creadores nos dimos cuenta que podíamos hacer algo de pequeño y mediano formato, que no teníamos que estar en los teatrotes a la italiana y que podíamos generar audiencias desde otra manera, o sea, con una relación muchísimo más cercana, ¿no? Donde la tía del actor fulano va a traer a la vecina no sé qué, y van a llegar y se les va a hablar por su nombre y se les va a poner su silla especial y se van a estar súper contentas, ¿no? Y que ese es el público que regresa, en fin. Todo este proceso que quienes tienen salas alternativas o que tienen un grupo saben muy bien cómo se da. Entonces, bueno, esta necesidad de la relación con el público, de la coherencia con el contexto, nos lleva a comprender
que antes de hacer los experimentos que a nosotros, ¿no?, nos habían dado vida como grupo, necesitábamos desarrollar la audiencia, ¿no? O sea, yo dentro de mí decía, bueno, o sea, estoy aquí, estaba yo en la indecisión con Óscar si nos quedábamos o no, pero era, bueno, ¿en qué momento voy a poder presentar algo que es lo que a mí me mueve? Entonces, así con esta inquietante necesidad en la que nos vemos en esta mesa de, como dice Fausto, abrir el closet, pues contarles estas intimidades, ¿no? De decir, bueno, necesitamos encontrar otro derrotero, realmente construir un grupo, y a través de teatro escolar, que fue la experiencia que recordaba Juan de Dios, que realmente fue para mí la primera experiencia fuerte, grupal, que reinventa la rendija en Yucatán. Y fue a través de un texto clásico, fue la importancia de llamarse Ernesto. Y pues fue un proceso bien bonito porque fue un aprendizaje conjunto y fue pues hablar con el público meridano. El público meridano se identificó de inmediato con los personajes de la importancia de llamarse Ernesto. Y ya de ahí nosotros continuamos un trabajo un poco con el mismo grupo de actores. Tuvimos que cerrar escena 40 grados, ya no teníamos espacio. Bien, estoy yéndome rapidísimo porque estamos contra reloj y hay muchos que tienen que hablar. Entonces, tenemos que cerrar el espacio y pues nosotros volvemos a nuestra misma filosofía de una habitación propia, ¿no? O sea, no podemos hacer teatro si no tenemos un espacio donde desarrollar nuestro trabajo de laboratorio, donde poder, ¿no?, construir, ¿no? Entonces, en un año los años de transición que pasamos de PAN a PRI fueron una cosa terrible porque fueron años tremendos donde no había trabajo, no había nada. Montamos, pese a todo, Tío Baña gracias al FONCA. Y bueno, de un día para otro el ayuntamiento nos dice que la casa que nos iban a prestar, pues no nos la podían prestar como nosotros lo habíamos previsto. Y entonces de la noche a la mañana, para poder estrenar a tiempo, como en 2 días, rentamos una casa. Y entonces de ahí pues se habilitó y ya de ahí el resto es historia. Fue la primera sede de Teatro de la Rendija y pues lo que fue muy, muy interesante, muy rico, es que por ejemplo después de 40 grados, la 68, Paula Aro, la hija de Elena Poniatowska, abre un espacio para cine independiente y entonces la ciudad se comienza a transformar. Comienzan a haber un montón de espacios alternativos y yo aquí estoy contentísima de presentarles a Brian Caballero, que va a estar en el Congreso, porque va a hablar de la red alterna a la que pertenecemos, donde ya somos 12 grupos, 6 de ellos con espacios alternativos de danza y de teatro. Eso quiere decir que la transformación en la ciudad, que les podemos, si quieren nos vamos un poquito desde el 2005, ¿no?, que hubo este salto, este impasse de 5 años y de 2009 a la fecha, ya la existencia de los grupos independientes y de los grupos con sede, pues ya es una realidad que está transformando realmente la ciudad. Y pues bueno, eso era a grandes rasgos lo que quería platicarles. Y bueno, nosotros lo que hacemos es que no es que nos dediquemos o al teatro de texto o al performance. Realmente nosotros lo que hacemos es irnos de un lado a otro. O sea, de pronto, pues si nos dan chance, nos presentamos en un festival de performance. Tenemos, por ejemplo, mucho vínculo con Seiji Shimoda del NIPAF. Entonces, 3 veces nos hemos presentado en el festival de performance en Japón y recibimos constante gente de performance. Ha estado Elvira Santamaría. Ahorita en diciembre va a estar un proyecto muy bonito con Guillermo Gómez Peña que se llama Reencuentro. Entonces la Pocha Nostra, el reencuentro. Entonces ahí vamos a estar trabajando la Rendija y Pocha en conjunto. Y para mí, para Óscar, para el grupo, yo creo que más que nada se trata de la necesidad de decir y encontrar la manera de decir lo que uno necesita en ese momento. Encontrar la forma de hacerlo y de acceder a las audiencias y tener el diálogo con los espectadores, ¿no? Que yo creo que sí, uno de los grandes desplazamientos de finales del siglo pasado y toda estos 3 lustros que hemos vivido ha sido desplazando la idea del director, del dramaturgo, del actor hacia el espectador, ¿no? Nosotros ahorita tenemos una pieza que nos ha gustado muchísimo,
que es el montaje de 3 cuentos de Edgar Allan Poe. A nosotros nos interesa mucho poder generar interés, sobre todo en los jóvenes, a la lectura, ¿no? Y acceso a los textos clásicos. Entonces, esta pieza es de recorrido. Entonces, la primera es un dispositivo multimedia, donde es una polifonía de voces y de imágenes en una serie, en un cuadrado de gasas de tela, y el espectador transita. De ahí van a otra habitación con el cuento de Berenice, donde el concepto es tener la escena que solamente pueda ser captada por el ojo humano, o sea, todo es a luz de vela. Y después salimos a un recorrido en el que los espectadores se ponen unos audífonos y realmente son ellos los personajes que reciben indicaciones y van accionando, ¿no?, entre tres mesas con actores y una serie de dispositivos, ¿no?, como pequeñas instalaciones en mesa. Entonces, pues bueno, yo creo que con eso cerraría y pues nos vemos al ratito en la clínica y ahondar y el diálogo con los compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.